el programa que hacen los colegios. ¿A usted le parece esto que va a dar resultados? A mí me parece que esto debió hacerse hace un montón de tiempo, ¿no? Estamos con Oscar Zapata, presidente de Perú Cámaras. Muy buenas noches, señor Zapata. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ustedes le han dicho aquí, los gremios empresariales y trabajadores, en un comunicado público al gobierno? ¿Qué es lo que le exigen principalmente y cómo? Porque no es el primer comunicado. Antes que eso, decirle que Perú Cámaras es un gremio de gremios. Agrupa casi 52 cámaras regionales y también a 22 cámaras binacionales. O sea que algo tengo que decir por esa representación y esa responsabilidad que me han confiado. Y sí, efectivamente, ¿no? Estamos pues tremendamente consternados por esta situación de inseguridad ciudadana y de criminalidad. Y por supuesto que les alcanzamos nuestra más sentida condolencia a todas las familias de las víctimas, principalmente de las 13 familias que hoy día están enlutadas por los asesinatos horribles que han ocurrido en Patás, ¿no? Y lo que hemos hecho es simplemente alzar nuestra voz de protesta, ¿no? Y revelar, pues, con alarma la enorme violencia que se está registrando en el país, y pareciera que las autoridades no están a la altura de enfrentarlo, y como consecuencia de esto, esa criminalidad y esa sensación de inseguridad va en incremento, ¿no? Claro, porque ustedes aquí en su comunicado dicen claramente que la violencia llega con impunidad, que el crimen organizado está operando en zonas dominadas por economías ilegales y que lamentablemente las declaratorias de emergencia no están dando resultados. Entonces son palabras gruesas donde da la impresión de que el empresariado ya está haciendo un análisis de fondo y que está exigiendo respuestas inmediatas. Sí, efectivamente, además es visible, el tema es visible, ¿no? Y no hay, los estados de emergencia no son bien implementados. Yo he estado de alguna manera articulando una opinión propia, pero muy bien fundamentada en asuntos y en razones legales, ¿no? Basta con revisar la Constitución Política del Perú y esta le dice perfectamente en su artículo 44 cuáles son los deberes del Estado. Estoy hablando de Estado, no de gobierno. Y esos deberes del Estado, entre otros varios, existe la protección a la ciudadanía, ¿no? Y para el cumplimiento de esos deberes de Estado le otorga a la Presidencia de la República una serie de facultades que justamente tienen que ver con que el presidente preside las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y adopta las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio, de la soberanía del Estado, ¿no? Entonces, con toda esta potestad que la presidencia tiene, no es una atribución solamente, es una obligación de utilizar esa atribución en protección de la ciudadanía. Y bueno, en los últimos sucesos no se ha visto que esa atribución del Estado y de la presidencia esté, digamos, rindiendo frutos, ¿no? Estos estados de emergencia medio entrecortados no han dado frutos. Por ineficacia, ineficiencia o porque han abdicado a su función constitucional desde la cabeza. Yo creo que por una serie de razones, y le va a sorprender lo que le voy a decir, el Estado es como una gran empresa y tiene muchos gerentes. Esos gerentes son los ministros de Estado, ¿no? Y entonces cada uno tiene atribuciones distintas. Cuando uno analiza el tema de Patás, usted se clara cuenta que hay mineros informales y muchos de ellos han acudido a la criminalidad y a la extorsión para hacer sus labores, ¿no? Y ¿cómo es posible que eso haya ocurrido sin que los ojos del Estado, es decir, los gerentes, estén cumpliendo su misión?
¿no? Hay un documento, Reinfo, que es el que de alguna manera legaliza esta suerte de criminalidad y de impunidad de los mineros ilegales, ¿no? Y este documento, para obtener este documento, se tiene que tener la clave SOL, es decir, la clave que otorga la SUNAT. Quiere decir que la SUNAT los tiene perfectamente identificados a todos los que tienen el Reinfo hoy día, ¿no? Y claro, la gente se está quejando y el propio gobierno se está quejando de que el Congreso ha ampliado el plazo del Reinfo una primera vez hasta junio y ahora se habla de que lo va a ampliar hasta diciembre, ¿no? Y hay encima los que no quieren estar en el Reinfo. Nosotros acabamos de hablar con un consejero que en Patás los últimos años no han formalizado a una sola persona. Exacto, pero mire la oportunidad que se le abre al Poder Ejecutivo en este sentido, es decir, a los ministerios que tienen que ver con este tema, porque si el Congreso amplía esto, el Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para decir, ok, en mérito a esta ampliación vamos a volver a emitir los reinfos nuevos, ¿ok? Vamos a evitar otorgar reinfos nuevos a los que se han muerto o a los criminales, y los requisitos para obtenerlos son tales y cuales, de tal manera que puede perfectamente volver a entregar los reinfos haciendo una selección debida y madura de las personas a las cuales se les entregue. Identificando los mejores. Eso se llama gerencia y eso no se hace. ¿Por qué? No quieren. Y sigo con la historia, ¿no? Pero no quieren, ¿por qué? Porque hay plata, porque hay corrupción, porque están comprados, ¿por qué? Eso no lo sé. Lo cierto del caso es que me parece que no tienen la imaginación de hacerlo. Porque y simplemente usted que es gerente, si fuese su empresa, ya los hubiese votado, porque son unos gerentes ineficientes. ¿O no? Por lo menos llamado la atención. Lo cierto del caso es que de Patás salen 24.000 camiones, 24.500 camiones, y transitan por las carreteras de la República. Y el Ministerio de Transportes tiene control de las carreteras. Y los ve pasando. Y no sé qué ocurre. Esos mineros tienen proveeduría de una serie de bienes y servicios que compran y que justamente utilizan el Reinfo para comprar. ¿Y cómo? Se trasladan todos los ácidos, todos los explosivos a través de las carreteras de la República, pasan por las garitas de control y nadie dice nada. Claro. Entonces ahí me imagino que hay ministros, que hay gerentes que tienen algo que decir. Eso no es nada. Llega toda esa producción en los camiones a las plantas de producción de los concentrados, a las plantas concentradoras en Trujillo. Entran. Esas plantas concentradoras tienen dueño, tienen nombre. Exitosa. Compran el producto ilegal, lo transforman el producto y lo sacan y lo meten al puerto a través de la aduana de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Aduanas. Y el Estado sube esas mercaderías a los barcos usando las grúas y la infraestructura del propio puerto. Es decir, lo ilegal lo transforman en legal. Y esos bienes son pagados a través del sistema financiero. Le cuento toda esta historia para que usted identifique exactamente. Claro, por supuesto. ¿Cuántas autoridades hay en la cadena? ¿Cuántas autoridades en la cadena? Y nadie ha salido. Yo no he escuchado, por ejemplo, al presidente de la Superintendencia Nacional de Tributación, a SUNAT, ni aduanas, nada, ni MTC. Ni MTC, ni nadie. Entonces, claro, todos le echan la culpa a la presidencia de la República, que evidentemente tiene la responsabilidad política, sí, pero hay quien debería estar haciendo su trabajo que no lo hace. Entonces, justamente este comunicado no hace sino llamar la atención de las autoridades para que cumplan con sus deberes. Obviamente el asunto ha crecido tanto que ya se impone la fuerza para tratar de devolver la tranquilidad a efecto de que las autoridades cumplan con su deber en adecuada forma. Pero usted es un gerente. Cuando los mandos intermedios no funcionan, entonces la cabeza tiene que tomar decisiones. Y la cabeza aquí política es la presidenta de la República y le sigue el premier. Entonces, entre ellos dos tienen que tomar decisiones porque los ministros son fusibles. Y si no los cambian, las responsabilidades las tienen que pagar ellos.
Usted lo ha dicho, ¿no? Hay gente que tiene que dar explicaciones del por qué esta situación, pero obviamente y lamentablemente ha llegado un momento en el que la fuerza tiene que tomarse con responsabilidad, porque estos criminales ya están armados, están haciendo de las suyas y cometiendo crímenes, y eso tiene que resolverse. Y usted, como Perú Cámaras, que agrupa a tantas cámaras a nivel nacional, ¿cómo han sido impactados? Porque en este comunicado dice, y se centra por supuesto en lo que ha pasado en Patás, pero dice, nosotros somos impactados por la inseguridad. Ustedes no están haciendo nada y se ha desbordado en Patás, pero nosotros, los empresarios, la gente, los trabajadores y el Perú están necesitando soluciones integrales. ¿Ustedes cómo son impactados? ¿Ustedes cómo han sentido el remesón? Porque muchísimos de los gremios los cuales represento tienen empresas atrás, y esas empresas tienen personas atrás. Muchas de las empresas han sido impactadas y son sometidas a extorsiones y a estos procesos de criminalidad. O sea, las quejas son innumerables, a tal punto que le comentaba hace un momento que sentimos los empresarios y muchos de los gremios que ni las autoridades ni la propia ciudadanía en general está asumiendo conciencia del impacto de este fenómeno horrible y tan grande. Y esto no solo está impactando a Patás, está impactando a una serie de lugares en el país y tiende a extenderse. Y esa es justamente la razón por la cual se ha creado el colectivo Paz, tratando de influir en la conciencia ciudadana, pero fundamentalmente en la conciencia de las autoridades, para que no se pongan de costado y tomen con responsabilidad. Hace poquísimo escuchaba yo al ministro de Defensa como medio de costado diciendo que no, que la responsabilidad no es del ejército, que la responsabilidad es de la policía, y ahí hay como una mezcla de responsabilidades, lo cual no es correcto, porque la Constitución es muy clara y advierte, indica, influye y obliga. Y ellos tienen la obligación de devolverle la tranquilidad al país, y de una vez, y más temprano que tarde, porque esto se escapa de las manos y ellos están, de alguna manera, al ponerse de costado, contribuyendo a que esto ocurra. Y además, en los estados de emergencia no solamente está la policía, hay fuerzas combinadas. Además, han sido llamados por la presidenta de la República los miembros del ejército para contribuir a que se devuelva la paz en ciertas zonas del país. Y le voy a sustentar por qué razón estas autoridades que yo indico, que se ponen de costado y que tienen la obligación de comunicarle al país y darle tranquilidad al país y finalmente cumplir con su trabajo, ¿no? En paralelo, hay otras autoridades dentro del propio gobierno que hacen muy bien su trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas hoy día nomás, a través de la Presidenta de la República, ha expuesto todos los logros macroeconómicos que el país está teniendo. Y son innumerables y maravillosos, ¿no? El país creciendo a un ritmo mayor que el de Sudamérica en su conjunto, el país exportando más que en otras oportunidades con unas cifras récord, y etcétera, etcétera, etcétera. Y un proceso de inversiones enorme que está devolviendo la posibilidad de que el país crezca en materia de fuerza laboral formal. 3.3% ha crecido, y esas son buenas noticias. ¿Y por qué eso ocurre bien en un sector y por qué no ocurre bien en otros sectores? Es por las personas, por la capacidad de cada persona. Y ya que usted ha nombrado precisamente esta conferencia de prensa y usted es empresario, me gustaría, no quiero dejar pasar, la Presidenta de la República ha dicho que ANIM va a absorber 14 programas de infraestructura, ¿no? Provías nacionales, provías descentralizadas, el programa que hacen los colegios. ¿A usted le parece esto
que va a dar resultados? A mí me parece que esto debió hacerse hace un montón de tiempo, ¿no? Y todos estos programas que usted indica son aquellos que se encargan de construir en el sector educación aulas, que nunca construyen. Construir en el sector transportes, no sé qué, carreteras y puentes, que los hacen mal y que no se caen, sino que se desploman, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso que construyen cientos de personas y de equipos en diversos sectores regados por todos los ministerios, ahora se agrupan y se agrupan para hacer una obra con una responsabilidad dirigida. Me parece fantástico. Ojalá que se pueda hacer. Si lo han dicho es porque se puede hacer. Sí, se consolida en la Unidad Central de Inversión Pública. ¿No será demasiado para una sola unidad? Yo lo digo porque hay corrupción, ¿no? Entonces hay el peligro que donde está concentrada toda la plata también se concentra en todos los corruptos. Pero creo que es más fácil controlar a uno que a 14, ¿no? Porque en esos 14 no es que no haya corrupción. Sí, hay, sí. Con toda la seguridad, y evidentemente el ahorro que se hace en materia de una administración más concentrada, más eficiente y mejor regulada es notorio. Hablan de 2.400 millones de junio a diciembre y el próximo año de 4.000 millones. Así es. Son cifras muy grandes, ¿no? Hoy día están de alguna manera desperdigadas sin control y con corrupción. No niego que puede haber corrupción en el otro, también podría, pero es más fácil de controlar una que 14. ¿Y podrán llegar a estos... a la reducción de los tiempos para la construcción, porque se les ha hecho muy complicado construir, no pueden ni comprar? Ese es otro tema que nos han metido en la cabeza un mito, ¿no? Le pongo un ejemplo. En el tema de las cárceles, de las cárceles que usted menciona, ¿no? Si uno somete un proceso de construcción y de convocatoria para construcción a través del sistema de compras del Estado, y se vuelve pues 2 años, 3 años, 5 años, o como el puente para entrar al aeropuerto, el puente de Santa Rosa, que hablan del año 28, creo, o 30, no sé, un puente, 5 años. Es un ridículo, ¿no? En ninguna parte del planeta. La presidenta de la República tiene el derecho y tiene la posibilidad de, mediante una disposición ejecutiva, declarar de interés nacional una u otra cosa. Y al declararla de interés nacional, simplemente no tiene que hacer la convocatoria a través del sistema de contrataciones del Estado, sino una compra directa. Y someterla a un proceso de Contraloría de control concurrente, así se llama, y se puede hacer en meses, lo que hoy día demoran 5 años. No es posible. ¿Cuál es la explicación de que un puente o una cárcel no se pueda construir sino en 5 años? ¿Cuál? No hay ninguna razón. Perfectamente se podría construir bajo este esquema que yo le digo de inmediato. Y ustedes como conjunto, como empresarios, como una fuerza que son definitivamente dentro de la sociedad, ¿han podido reunirse con la presidenta de la República, hablar, decirle cuáles son sus necesidades, sus demandas y también sus propuestas? Porque tienen otra manera de pensar. Ustedes son gerentes. Entonces, todo lo que hacen tiene que tener resultados, fechas, resultados, y si no hay resultados, pues se reorganiza y se hacen mejor las cosas. El Estado no es eso, el Estado es lento. Sí, entonces, ¿han hablado con la presidenta de la República? Personalmente he hablado con la presidenta de la República, no una vez, sino varias veces. ¿Y qué pasó? Y vuelvo al ejemplo que le doy, ¿no? El presidente de la empresa no es el que hace las cosas. Sí, pero es el que cambia también, es el que ¿no? cambia. Es el que cambia las tuercas. Es el que cambia las tuercas. Pero mire usted en las cosas que yo le menciono. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas funciona. En el Ministerio de Comercio Exterior,
hemos exportado 74.000 millones. Eso no se hace soplando, eso se hace con apoyo del Estado. Quiere decir que el ministro de ese sector funciona y funciona bien. Sí, pero también es bueno hablar de los logros, pero cuando matan a tantos peruanos, es imposible no decirlo. Y la responsabilidad que tiene la presidencia de la República es enorme, porque tiene que y le debe una explicación al Estado, porque hace tiempo que los estados de emergencia debieran haber dado soluciones y no las han dado. Y se ha permitido que se maten a 14 o 13 y que se enluten a 13 familias peruanas, sin contar 39 muertos antes, sin contar Voladura de Torres, sin contar una serie de cosas más que este país no debería estar sufriendo. Yo creo que hay una gran responsabilidad y no se puede las personas poner de costado ante esta evidencia. Esa es la razón por la cual en el Colectivo Paz venimos influyendo en tratar de generar conciencia en las autoridades y en los ciudadanos para que se enfrente este tema y se enfrente bien. Y no se necesitan más leyes. Con las leyes vigentes se puede hacer esto. Yo creo que ya se ha tomado conciencia y ojalá que este proceso de control que se ha dictaminado para la zona de Patás funcione. Hago votos porque ello ocurra y toda mi fuerza para ayudar en este sentido. Muchísimas gracias. Hemos estado con Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, parte de este comunicado que ha lanzado pues todo el conglomerado de gremios empresariales y de trabajadores del Perú que han expresado sus condolencias a las 13 familias de los trabajadores y que condenan el crimen y que exigen al gobierno que tome acciones. Muchísimas gracias.